siempre nosotros hacemos la hora de los comerciales, ¿no? Porque tenemos además a alguien que se incorpora, ya a veces por Zoom, a veces presencial. Y hoy día tenemos un abogado, qué rico, somos dos hoy día, don Felipe González, que representa a Geraldine Mardones. Y usted se va a preguntar, ¿quién es Geraldine Mardones? Bueno, Geraldine Mardones es sobrina de Pedro Lemebel y el abogado González nos va a explicar qué pasa con un poco la distribución de la obra de Pedro Lemebel, los problemas que ha habido en la comunidad hereditaria de la obra de Pedro Lemebel entre la familia, porque que nos interesa, sobre todo porque la señorita Geraldine Mardones sostiene que la obra de Lemebel debería ser más pública y menos, por decirlo de una forma, que la distribución, la edición, etcétera, fuera gratuita, ¿no? A ver, cuéntanos, por favor, colega González, ¿qué trata este tema? Bueno, primero agradecer la invitación, buenos días. Yo estoy con Geraldine aproximadamente hace como un año ayudándola. Ingresé a colaborar primero con un colega y quedé yo, digamos, a cargo de la causa. La intención de Geraldine en un principio fue siempre poder, primero que todo, conocer qué está pasando con la obra, ¿ya? Nosotros, en un principio, la única información que contábamos era respecto de Editorial Planeta, de las publicaciones que hacía respecto de algunos títulos, ¿ya? Pero no teníamos ninguna información respecto de los bienes inmuebles que lamentablemente se enajenaron antes del fallecimiento de don Jorge, que es el padre de Geraldine, quedando solamente una propiedad, que es la de Dardiñac, digamos, el famoso el lugar donde él vivía hace algún tiempo en el barrio Bellavista. Y las conversaciones en un principio con la contraparte fueron bien gratas, digamos. Yo le entregué información, sobre todo porque la posición efectiva respecto de algunos títulos estaba mal señalado, el título incluso de algunas obras. Y cuando nosotros comenzamos a solicitar más información, sobre todo detalles y rendición de cuentas de los dineros que estaban ingresando, qué contratos estaban vigentes, empezó a cambiar la cosa, ¿ya? Y yo siempre he tenido buenas relaciones con los colegas, usted sabe que uno tiene que tratar de siempre ser... Porque digamos, además uno no es la parte, digamos. Claro, exactamente. Pero lamentablemente mi colega, ella está muy involucrada, por decirlo así, muy identificada con el conflicto. Y he recibido varias veces malos tratos. De hecho, ves que me trata de indecente en el diario. ¿A un colega? Sí, sí. Y yo la he invitado siempre a conversar, nunca le he faltado el respeto, pero... Pero, a ver, aclaremos algo. Ambas son sobrinas de Pedro Lemebel. Sí. ¿Y ambas están en la posición efectiva? Claro. La comunidad hereditaria que deja a don Jorge se conforma por la señora de él, la esposa. Don hijos, Jorge era qué de Pedro. hermano de Pedro. Ya. Y entonces él es el, de acuerdo a la ley, expliquemos, vamos a hacer una, perdón, ¿le parece que Sí, sí. Lo primero que hay que decir es que cuando no hay herederos forzosos, ¿no? Que siempre lo decimos, los herederos forzosos son los hijos, herederos ascendientes o cónyuge, la ley busca a los hermanos. Y en este caso había un heredero no forzoso, pero no hizo testamento, por lo tanto el único heredero era Jorge Lemebel. Jorge Mardones Lemebel. Jorge Mardones Lemebel. No, perdón, Jorge Mardones. Jorge Mardones, sí, ya. sí, sí. Que era hermano o medio hermano, Medio hermano de él, sí. ¿Y de ahí qué nace? ¿Quiénes son? Luego, el año 2021, fallece Jorge. ¿Ya? Y la comunidad hereditaria queda integrada por su esposa, Sí. por 2 hijos matrimoniales ¿Ya? y por Geraldine. Ya. Ya, ahora, Geraldine llega a esa calidad de hija a través de una demanda de filiación. Ah, ya, perfecto. Ya, porque ella siempre supo que era hija de Jorge, siempre supo que era sobrina de Pedro. Pedro. Lemebel. Ujú. Y de hecho mantuvo una buena relación incluso con Daniela, que es la representante del resto de la comunidad. Ella tiene mandato a los demás y es quien de alguna manera... El resto de la familia, dice. Sí, ella es de alguna manera es la gestora cultural de... Pero además ella ya está comprobado que es parte, era hija de don Jorge, Sí. por lo tanto entonces es parte de la comunidad hereditaria. De hecho, ahí nace el conflicto. Y Ya. además, Geraldine me pidió, porque aquí hay 2 temas. Digamos, obviamente el tema monetario, material, digamos, que a ella la han hecho sentir mal por querer exigir sus derechos. Pero es una cuestión muy absurda Sí, sí. en la gente como que dice no tiene derecho. Perdón, si es hija de quien es heredero, tiene derecho. Y ese hecho, digamos, el que ella haya demandado y ella logrado la afiliación, Ujú. es lo que partió, por decir así, una relación bonita que tenía con su hermana. Ya nunca se lo perdonó, por decirlo así. Y ese espíritu, la única conversación formal que tuvimos gracias a Editorial Planeta,
fue un tema relevado por la contraria para pedir que saliera Geraldine, que nosotros debíamos entender que Geraldine no era del matrimonio, que ella era como hija de afuera. Entonces, yo lo que le planteé a la colega, le dije, aquí pueden haber miles de responsables, la única que no tiene la culpa de nacer es ella. Sí. Y ahora, digamos, y eso también me pidió por favor que lo dijera, ella se está viendo hostigada incluso por esta exposición. Ya, primero agradecerle a ustedes que fueron los primeros que levantaron este tema hace más o menos un año, pero ahora digamos Ella que... estuvo acá, Sí, está acá. sí, me acuerdo. Y ahora, digamos, la gente, bueno, los cabeza con agua de siempre, la molestan, algunos incluso con temas súper sensibles, porque le dicen cómo ella no estuvo con Pedro cuando Pedro perdió a su madre y ella tenía 13 años. Entonces, que se quiere aprovechar, que no sé qué. Ella, nosotros, y volviendo como a lo que yo le planteaba a la colega siempre, la idea de nosotros no era intervenir, no era llegar a lo que llegamos ahora, que vamos a conversar después, sino que era conocer qué está pasando con la obra, qué otros contratos hay. Y lo que ella me mandó a mí una especie de rendición de cuentas, pero con la obligación de aceptarla para que le pudieran entregar dinero a Geraldine, cosa que yo no podía hacer si no tenía a la vista, digamos, toda la información, es que quedó, digamos, en ese tope. Y lo que Geraldine, de alguna manera, ahora obviamente ya estamos en otro pie, ni siquiera era como tomar decisiones, quiero ratificar todos los contratos, nada, era qué está pasando con la obra, por qué no se promueve más, dónde se está ganando, cuánto se está ganando, y eso es parcial. Ya, obviamente yo agradezco a la colega la información que me entregó, yo igual le entregué información, pero llegó un momento en donde no pudimos seguir conversando, principalmente porque Editorial Planeta, lamentablemente, no fue informada en un semestre, el primer semestre del 2021, cuando fallece don Jorge, y le pagó dinero directamente a Daniela, ya en circunstancias que ya, digamos, al haber fallecido Jorge tenía que haber una posición efectiva primero, y de ahí en adelante todos esos dineros fueron congelados por parte de Planeta y ellos estaban interesados en poder mantener, digamos, la venta. ¿Cuál es el tema? Que nos ofrecieron una prórroga para poder negociar con nosotros, que evidentemente yo siempre de acuerdo. Sin embargo, por un lado, la condición de ellos siempre es que salga, Geraldine, que salga o que salga. No hay otra término medio, ríndeme cuenta. Eso no lo puede pedir una parte a la otra si es que tiene que es una comunidad. Pues. Exactamente. Si la ley establece, en No. 1800 y tanto estableció las comunidades en el Claro. Código Civil. Entonces, No, y lo peor de todo es que ella, de alguna manera, lo que nos planteaba en un principio, luego con Editorial Planeta cambió un poco, digamos, la postura, era que si ella quería, me obligaba a venderle los derechos. No, pues eso no es mentira. Así como si te le da a las comunidades, no hay obligación de vender No, derechos. pero eso pues. es. Po. Entonces, es lamentable, ya, y obviamente yo siento sobre todo por Geraldine, porque ella se siente súper expuesta. Iba a venir hoy día, por razones laborales no pudo, pero, digamos, se ve afectada igual, Sí, porque claro, tenemos que llegar a obvio. esto, digamos. Oye, ¿y en qué estado está el día de hoy? Porque obviamente, ¿en dónde está radicada la causa? Si es que hay una La causa actualmente está en el 8º juzgado civil. La señora receptora Jessica Paredes, una amiga mía, está encargada de la notificación. En cualquier momento debería ¿Notificarse qué? notificarse la designación de juez partidor. Ah, van a partición. sí, Van a lamentablemente. partición. Ya. En un principio, y usted lo sabe, Sí. uno nunca busca la designación de juez partidor, ni menos la Porque partición. va a salirle más caro a todo el mundo, es un cacho, es mejor siempre hacerlo de buena. Sí, de hecho, yo estoy ahora en una, digamos, de otras personas, y el porcentaje que cobra líquido es 12%. Sí, el juez partidor. El juez Por eso partidor. nosotros en la convención establecimos que todos esos arbitrajes tienen que ser gratuitos. Pero ya no ya no importa. Siempre No. me lo dice la directora, ¿para qué mete esos temas si no importa? Pero era buena, una cosa positiva que nosotros propusimos al país. Pero bueno, siga, abogado, porque en el fondo el día de hoy se nombra un juez partidor y hay que distribuir, hay que partir los bienes. Sí, ¿qué está pasando ahora con la obra? O sea, tú me dices, Planeta está editando y poniendo en venta los libros. Sí, porque... sí. ¿Por qué? Porque tiene algunos contratos que siguen vigentes, que se fueron celebrados por Jorge, pero hay algunos que son, digamos, los que generaron la noticia. Como no alcanzamos nosotros la firma de la prórroga, y bueno, mi decisión fue no firmar esa prórroga, principalmente porque No había la consideraba, claro, ratificar todo lo obrado por Planeta. Y si bien en ese contexto yo no desconfiaba en lo absoluto de la información de Planeta, yo no iba a entregar un documento firmado donde ratificaba algo que incluso indirectamente fue decisión de la otra parte, digamos.
Entonces, si yo hubiese tenido en ese momento a la vista todo, transparentemente, mira, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que realmente se gana, esto es lo que le corresponde a ella, también, perfecto. Pero, digamos, estaba ese tema de ratificar, digamos, y usted sabe también que es peligroso a veces llegar y firmar algo así como ratificando todo lo obrado sin saber lo que se obró. Uno tiene que tener información para celebrarlo, para firmar algo que te deja convencido. ¿Para qué firmar algo que no te deje convencido? Ah, mira, está todo claro, claro, sí, está claro. Cedo aquí, gano allá, ya, ok. Pero tenés que tener la información, lo básico, ¿no? Sí, Pero en no, cualquier rubro. y lo más importante, o sea, obviamente la perspectiva mía es que ella reciba algo. Porque incluso Geraldine, como bien se señaló al principio, la intención de ella es masificar, divulgar, digamos, que se conozca más, que hayan traducciones, películas, dependiendo de las fechas que se puedan celebrar, hacer hitos. No es tanto el tema monetario. Yo, de mi perspectiva de abogado, le digo que es evidente que es tu derecho. Y hasta el día de hoy, ella no ha recibido un solo peso. Un solo peso. No. Y de hecho, la condición impuesta por la contraria para entregar algo de dinero era que yo le firmara, digamos, el acuerdo, que le diera ¿Quién le ratificación. aconseja tan mal a la contraparte? Oye? Y aquí viene lo peor. Cuando yo le señalo el tema de la designación de juez partido, le digo, mira, en realidad esto es complicado, todos vamos a perder. No, si nos da lo mismo, yo también lo voy a hacer. Es más, ella también presentó una asignación de juez partidor que fue archivada porque no ratificó el poder dentro de los 3 días que da el tribunal. Sí. Y de hecho se puede visualizar en el sistema, por lo mismo, porque ya está archivada. La nuestra no, está, digamos, todavía no se puede visualizar hasta que se notifique la contraria. Pero, ¿cuál es el tema ahí? Que a mi entender también dije, pero ¿por qué están haciendo esto? Y aquí viene un tema bien relevante, y que ya obviamente entra en la especulación porque nosotros no tenemos información directa. Ella tiene una marca en INAPI, la marca Lemebel. Y lo que nosotros creemos es que en base a esa marca quizás ha logrado celebrar contratos, ha logrado cerrar convenciones, etcétera, etcétera, porque el giro de esa marca, Lemebel, tiene que ver con actos artísticos, exposiciones, convenciones, etcétera. Obviamente, a los ojos míos, los ojos del mismo colega de Planeta, no es suficiente. Porque si tú eres dueño de la palabra Lemebel, tú puedes hacer poleras Lemebel, hacer una feria del libro Lemebel, sí, eso puedes hacerlo. Pero tú no puedes arrogarte, digamos, la obra literaria de Pedro, porque nosotros sabemos que esos derechos son inalienables. O sea, toda la vida la obra va a seguir siendo de Pedro. Y lo que uno entrega o cede con estos contratos a Planeta es el derecho para que se pueda vender el goce, digamos, de ese derecho, pero no la propiedad misma. Y ahí, digamos, donde incluso ya esto se cruza, digamos, y es casi una tragedia escrita por Pedro, en donde su nombre pasa a ser una marca. Bueno, eso pasa con los grandes siempre, ¿no? Tengo miedo, torero. ¿Tú querías agregar algo? Sí, entiendo que este proceso es complejo, hay que negociar, pero ¿qué quiere lograr Geraldine al final? ¿Cuál es el desenlace final de este proceso? La intención nuestra jamás va a ser llegar a la partición, evidentemente. ¿Ya? Este proceso consta de varias etapas. La primera es citar a una audiencia en donde se designa un juez partidor de común acuerdo, instancia en la que esperamos nosotros poder volver a conversar. Luego, cuando el tribunal designa a esa persona, uno igual puede tomarse el tiempo para notificar a ese juez antes de negociar. Lamentablemente, si nosotros no tenemos un acercamiento mayor, vamos a tener que llegar a la asignación. Y ese camino, digamos, ¿qué es lo que busca? Por un lado, poder, a través del juez partidor, ubicar todos los bienes, Claro, todos los derechos. El juez va a pedir que se le hagan llegar todos los bienes, todos los derechos que haya, todo. El juez tiene que tenerlo. Con eso ya hay que tener la información. Y después distribuir, particionar, entregar qué es lo que te va a quedar tú, qué te va a quedar tú, etcétera, etcétera. Y empezar a hacer la repartición de los bienes. Siempre se ha sabido que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, sobre todo en esto. O sea, un juez te cobra un 10, un 12% el juez, por eso los abogados, cada uno de ellos. Por eso es que está malo el sistema particional en Chile, y por eso es que la gente hace la posición efectiva y se queda ahí. Es bien terrible esto, es muy caro también. A veces tenía 5 hermanos tienen una casita que al final les puede salir más cara la vaina que el sable. Es terrible. Entonces, claro, llegar a eso, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro, lo que pasa es que lamentablemente nosotros, nuestro derecho, no tenemos la posibilidad de mantener un bien, digamos, común. Siempre cualquiera de los miembros de esta comunidad incluso va a poder pedir la partición. Sí. Y eso, digamos... Dicen que a Andrés Bello, cuando hizo el Código Civil, por allá por el 1800, no le gustaban las comunidades.
No le gusta. Si tú y yo compramos un caballo, estamos en comunidad dueños del caballo. Tú no eres dueño de la parte delantera y yo de la parte trasera. Si el abogado Felipe González y el abogado Daniel Stingo compramos una casa, no es dueño de él del baño, de la cocina, no sé qué, estamos en comunidad dueños de una casa. Entonces lo mismo pasa con los herederos. Te haces dueño de los bienes en comunidad. Si los compras, si los heredas, etcétera, etcétera. Eso es una comunidad. Y se dice, por los profesores de Derecho Civil, que a Andrés Bello no le gustaban las comunidades. Entonces lo que hizo fue decir que cualquiera de los herederos puede pedir el término de la comunidad. Y eso implica vender todo. Todo. Y incluso si tú acuerdas que mantener la comunidad, te dice máximo 5 años. Te pone un límite, no puedes tener la comunidad más allá de 5 años contra todos, digamos. A los 5 años ya puedes de nuevo cuestionar y decir, quiero terminar con la comunidad. O sea, si compramos un caballo tú y yo, para bien así, nos gustan las carreras y vamos a ganar. Sobre todo yo siempre. Yo tampoco, pero estoy poniendo un ejemplo, porque un caballo es algo que no puedes partir. Entonces, Ah. dice y si ya, vamos a tener los 15 años los dos juntos, claro, los caballos no duran tanto, pero a los 5 años tú dices, ¿sabes qué me choreé? Vendamos esta cuestión o vendo mi parte. Vendo mi parte del caballo, mis derechos. Entonces, eso es lo que está. Entonces, las comunidades no son queridas en el Código Civil. Y no tienen herramientas para poder mantenerlo. No tienes herramientas para mantener Eso eso es sin lamentable. venderlo. Puedes tener derecho a Eso es venderlo, tu lamentable. derecho, etcétera. Nosotros entrevistamos a Geraldine, ¿cierto? Y ella dijo que lo que quiere es que los derechos de la obra de Pedro Lemebel sean liberados. ¿Sí? Lemebel libre para el uso, el acceso libre para los lectores, que no quiere lucrar. Ella mantiene esa posición, ¿cierto? Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que ella hasta el momento, imagínate tú, no ha lucrado. No ha O sea, lucrado. ni un Pero, peso. ¿qué Ni el es abogado decir? no recibió ni un peso, pobre Tampoco. abogado. ¿Cómo trabaja el abogado? No, es que hay cosas más importantes que el No sé. dinero. Dímelo a mí. Pero también yo recuerdo desde la cultura popular, vi un documental donde Pedro estaba caminando por San Diego y miraba su libro pirateado en la calle. Y él se reía y sentía que era muy bonito que la gente que compra libros piratas muy baratos allá en la calle leyera sus libros. Para él Sí. esto era, por lo menos en ese documental, en ese momento, no sé si es su visión del derecho de autor, pero en ese minuto estaba muy contento y iba haciendo bromas que el éxito era que Que ya te piratearan. te estuvieran pirateando en la calle. Exactamente. De hecho, relacionado con ese punto, para que vea, digamos, el cambio que existe entre el autor y su comunidad hereditaria, hay un traductor de la Universidad de Texas que tomamos conocimiento, él está haciendo una traducción libre y fue, digamos, compelido a dejar de hacerla por una agente literaria Sí. en Estados Unidos. A gente que nosotros no conocemos. O sea, nosotros no le hemos dado ningún poder a ella para que diga o no diga qué hacer con la obra. O sea, el juez árbitro va a tener que decir quién es esta gente literaria y por qué lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Sí. Entonces, ese es el tema. O sea, si en una universidad se está haciendo una traducción, digamos... Además, a libre, nivel universitario sí se podría, ojo, hay límites en el derecho de autor en términos de educativo, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que un texto de un autor ya fallecido pueda empezar a editarse por múltiples 70 años. 70 años? Beethoven, tú puedes tocarlo sin Claro. pagarle a la familia Beethoven. Fuimos. De hecho, ahora hay una situación similar de Gabriela Mistral, que ella al morir deja un legado a una, A Doris Dana. a una congregación religiosa de La Serena, para que todos los marzo vayan a Monte Grande y le compran ropa, útiles, zapatos a todos los niños de Monte Grande. Y eso se va a cumplir, y ahora creo que el 2024, porque murió en el año 54, Gabriela, se acaba. Se acaba, se va, digamos, liberar ese derecho. Por eso yo sé más o menos el tiempo. Pero, Está en la ley. lamentablemente. Hay una idea que me parece que aquí estamos hablando, no sé si es algo que ya está declarado frente a un juicio, pero esa idea de que alguien aparece y se quiere aprovechar. Alguien aparece y se quiere aprovechar, como si tuviéramos que empezar a juzgar acá quién quiso más o quiso menos a la persona fallecida, cuando en realidad quizás sería más práctico ceñirse a lo que diga la ley y olvidarnos de que quién se quiere o no aprovechar, porque eso a veces uno tiene relaciones muy, Por supuesto. muy conflictivas con su familia. No quiero decir nada de mi familia, pero yo preferiría dar todos mis libros a mis perros, porque francamente Y los van a seguramente leer, los van a saber estarían apreciar mejor. mucho mejor. Claro. Mis perros se devoran los libros, literalmente. Bueno, Tenemos comentarios de YouTube.
Carlita Urb dice, hace muy poco me compré un libro de Lemebel acá en una librería francesa. Cristian Rodrigo dice, lástima que sea la platita la que genera conflictos cuando muere una persona. Francisca Andrea Stailauria dice, mi reconocimiento a toda la comunidad de los que sobran por tan notable calidad editorial y por este maravilloso espacio. Tenían todo a su favor un tiempo atrás. Dice, ¿qué libro recomiendan del autor aquel? Tengo Afán. miedo torero. Loco Afán. Tengo miedo torero, es fascinante, también me encanta. A mí me gusta mucho. Loco Afán creo que es una de las primeras publicaciones de crónicas donde aparece el manifiesto, el famoso texto del Gran manifiesto, con el que él lo lee en una manifestación de las izquierdas, donde dice que van a nacer, que espera que en este Chile nazcan muchos con las alitas rotas, pensando en que tenemos la mano así, ¿cierto? Dice, yo acepto el mundo sin su buena onda. Ellos dicen, bueno, era maricón, pero era buena onda. Era maricón, pero escribe bien. Era maricón, pero buen amigo. Y yo acepto el mundo sin esa buena onda, pero igual se ríen y tengo cicatrices de risa en la espalda. Sí. Gracias a eso quizás me dedico a la comedia. Ese texto, de ese particular, está en Loco Afán, Crónicas de Sidario, uno de los primeros y más under. Habla mucho de SIDA, de los lugares under donde se movía la movida como LGBT en ese tiempo. Y claro, yo creo que Tengo miedo torero debe ser de las novelas, porque es una novela pero tan graciosa, yo Es nunca buenísima. paré de reírme. Sí. Sí, increíble. Esta es la más pensar en conocida esto. y lo muestran un poco. O sea, si alguien quiere conocer su obra en como top. Profundidad. Sí. Sí, ese poema, sí, No sé si hablo me por mi permiten, diferencia. Hablo por mi diferencia. respecto a esto que señalaban ustedes, volver a reiterar lo de Geraldine. Ya, obviamente, y como salen los comentarios, sí, obviamente el dinero siempre genera problemas, sobre todo en herencias de artistas, ya, lamentable. Pero ella, lo que me pidió por favor que recalcaran era que yo por mi parte como abogado veo sus intereses, obviamente. Obvio. Pero lo que a ella la ha movido durante todo este tiempo no es necesariamente, digamos, que le den plata, que le vendan, porque de hecho le ofrecieron, aunque muy poca plata, le ofrecieron plata como para que se fuera. Sí. Y ella tampoco es que quiera tomar la administración, sino que quiere conocer, quiere divulgar, porque siente un vínculo, digamos, aunque no lo conoció mucho porque era más pequeña, pero lo que a ella le importa, y aprovechando esta pantalla, es aclarar aquello, digamos, porque ha recibido muchos comentarios, que solo le interesa la plata, que solo esto. Si tú te fijas, nosotros Pero podemos... así fuera, colega. Si No, es no, su por derecho supuesto. que está establecido en la Yo ley. también le señalo, pero a ella, digamos, un tema ya más moral es lo que le molesta. Y de hecho que le han exigido que cuando Pedro quedó solo, ¿por qué no estuvo con él? Ella tenía 13 años. Y nadie le dice, oye, pero ¿y tu papá, que fue el heredero directo, que vendió todas las casas que pudo antes de morirse? Nadie le recalca eso. Entonces ella igual está afectada de alguna manera. Y esa también era mi labor el día de hoy. Espero que se haya quedado claro, digamos, cuál es la Sí. intención de Geraldine detrás de todo esto. Bueno, también en YouTube, Pipi Sandoval dice, y que sea patrimonio del Ministerio de Cultura, con signo de interrogación, así se ve como un aporte a Chile completo, o por ejemplo al Ministerio de Educación o a museos. Esta idea también Es una idea nueva, sí. estaría dentro de la visión de Geraldine. Siempre Por es eso- como un acuerdo. Por eso pensaba cuánto hay que esperar, porque más allá de que sea patrimonio de parte de la familia, de toda la familia, de tales y cuales herederos, una obra literaria de esta magnitud creo que es patrimonio de la humanidad, un patrimonio de Chile, no necesariamente de una familia particular. Vamos a tener que esperar 70 años para poder hacer uso de su trabajo en obras, en películas. Esperemos que no. O sea, No. La familia puede ceder, vender, Autorizar. arrendar. Pero todos de acuerdo. Firmar contratos. Y eso no está, po. O sea, si estuviéramos todos de acuerdo hoy día, podría ser así. Pero La no está, liberación total es cuando ya no tienes que pagarle Sí, a la familia que es la dueña de los derechos. po. Claro, y eso, por ejemplo, si llegara a pasar, la partición va a durar aproximadamente 2 años. Eso Sí. es lo máximo, Sí. aunque los partidores muchas veces te piden más plazo. Piden prórroga. 4 años, te dicen. Si eso llega a pasar y lamentablemente se rematan los derechos y se los adjudica a alguna corporación, a alguna persona, ella va a poder liberarla, va a poder darle el uso que quiera, pero claro, como esto está cruzado por el tema económico, obviamente si alguien va, invierte y compra derechos que no son, digamos, poco rentables, lamentablemente, por decirlo así, por la magnitud de la obra, Pedro,
se va a quedar con eso también para hacer negocio, obviamente. Si Planeta también lo que busca es hacer negocio con la venta de los libros. Y yo agradezco siempre la disposición que tuvo de juntarnos, de buscar, de hacer esta propuesta de prórroga, pero lamentablemente hay situaciones que son... Te superan. Sí, y sobre todo yo me pongo en el lugar de Geraldine, la protejo y de alguna manera es la menos responsable de haber existido. Sí, esa es la verdad, po. No la pueden... Felipe culpar por González, nada. abogado, Geraldine Mardones, muchas gracias por haber estado con nosotros acá Muchas y gracias a ustedes por explicarnos la el invitación. conflicto, cuáles son las posiciones y cómo vemos la obra de Pedro de Medel de aquí al futuro. Muchas gracias por Muchas estar con gracias, que nosotros. esté muy bien. Daniel, Su, Hassan. Gracias. Quiero gracias. comentarles que La Voz de los que Sobran queremos seguir